Ishkakik dijo Shay, la Otsawach, Achiquiabanón, ¿cómo están? Achiquiabanón significa ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén muy bien. Pues yo quiero expresarle mis emociones el día de hoy. Mis emociones son múltiples, ¿verdad? Estoy contenta por mi familia, estoy muy triste por la reciente pérdida que tuvimos con señor Beatriz. Es una pérdida irreparable. Muchos alumnos han expresado sus sentimientos con algunas tarjetas, algunos videos. Es una pérdida irreparable para uno como compañero de trabajo, como amigo, como alumno y sobre todo como familia. Espero y ruego que a cada uno de ustedes hacer una oración por la familia de señor Beatriz. Es una pérdida muy difícil de llevar. Miren, casualmente el día de hoy vamos a trabajar el tema que se llama las emociones. Y vamos a comenzar un poco con qué es una emoción para un adolescente. Fíjense que generalmente el adolescente no transmite los sentimientos que tiene porque se enfrasca en sí mismo y guarda lo que piensa, lo que siente, y eso no es bueno. Siempre debe de buscar, muchas veces no hay una confianza entre padres e hijos, ya es así, no es que el papá sea malo o sea bueno, sino que el hijo tiende a no comentarle ciertas cosas a sus padres, pero siempre busquen a una persona, a una tía o hermano mayor para expresar diariamente sus sentimientos y comentar cómo se sienten cada día. El día de hoy, como vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de 9 palabras en cachiquel que utilizamos para transmitir emociones. La primera es estoy feliz y se dice Jikikot. ¿Cómo voy a decir yo estoy feliz? Jikikot. Jikikot. Ahora vamos a aprender yo estoy triste. Voy a decir Jibison. Jibison. Yo estoy muy triste. La siguiente, tal vez por la tonadita me la van a entender que es Nushibingui. A ver, ¿quién adivinó? Nushibingui. Tengo miedo. Muy bien. Nushibingui. La siguiente, estoy llorando. Yo lo voy a decir en cachiquel, Jinok. Jinok. Estoy llorando. Y si estoy enojado, yo voy a decir Woyowal. Yo estoy enojado. Woyowal. ¿Alguna vez usted ha estado enojado? Piense, porque en la tarea usted me va a tener que escribir algo de esto. La siguiente, estas muchas veces están ustedes así, y es Shikonokush. Shikonokush, estoy aburrido. Shikonokush, Shikonokush, estoy aburrido. Esta deberíamos estar todos así siempre. Jitsetsen, 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 yo sonrío. A ver, una sonrisa. Nah, ya sé que no la van a hacer, pero mi ilusión es que ustedes la van a hacer. Jikish, yo me avergüenzo. ¿De qué se avergüenzan ustedes? Espero que de nada. Y la última, Inkosnek. Estoy cansado. Inkosnek. Así están ustedes cuando hay que hacer mucha tarea. Inkosnek. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Se les aprecia mucho. No dejen que se les junten las tareas porque si no son demasiadas. En realidad son tareas cortas. Se me olvidaba la tarea. Miren, qué suerte tenían, pero no se me olvidó. Tarea. Voy a graficar cada una de estas emociones, son 9. Puedo usar emoticones, puede usar su misma foto, puede sonreír, estar triste. Usted puede hacer su tarea de la forma más original. Me los ilustra y elige 3 acciones, 3 sentimientos. La primera va a elegir yo estoy feliz y me escribe 3 cosas que la haga feliz. La siguiente, yo estoy triste y escribe 3 cosas que la hagan triste. Y la última, me va a elegir 3 cosas que lo hacen o la hacen sonreír. Que tenga un buen día, que Dios le bendiga.